Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Seguimos avanzando en este tiempo de preparación del corazón para la semana de la liberación, la semana de la Pascua, por la cruz hacia la resurrección. Hoy la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: ¿cómo no ven signos y prodigios no creen? El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría, y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos esta semana, ya la hemos comenzado ayer con el Hijo Pródigo, el domingo cuarto de Cuaresma, domingo letare, un domingo que nos prepara en este camino. Y hoy con la fuerza del Espíritu digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu gracia, que podamos hoy creer, no solo nosotros, sino nuestra familia, como dice el texto. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer momento. Hoy capítulo 4 de Juan, versículos 43 al 54. ¿Qué pasa en este relato? ¿De dónde sale? ¿A dónde sale Jesús? ¿Qué afirmación había hecho el Señor? ¿Qué pasa y cómo lo reciben los galileos? ¿Por qué lo reciben bien? ¿Dónde había estado en una celebración de la fiesta? ¿Quién viene a su encuentro? ¿Qué le pide? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo insiste aquel que se acerca al Señor? ¿Qué le dice Jesús sobre lo que le pide? Y este hombre, ¿qué pasa con él? ¿Qué le dicen los criados a este hombre? Dan un tiempo ahí sobre una curación, a qué horas ocurre. ¿Qué pasa con este hombre cuando constata que se ha cumplido lo que le pidió al Señor? ¿Qué pasa con él y su familia? ¿Qué signo es el que nos narra hoy esta palabra en Juan? Juan va narrando como por orden los signos de Jesús. Miremos varias veces la lectura, pausada, clara, detalles, acontecimientos, personajes, verbos, expresiones, todo el contexto. También digamos que recomponemos el texto con la memoria y después de todo esto, de qué dice el texto, bajarla de la mente al corazón que ha quedado en este primer movimiento. Segundo momento, meditación. Empezamos hoy con Juan. Hemos visto mucho los sinópticos las semanas pasadas y hoy tenemos un Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43-54. La situación es: Jesús salió de Samaria y fue a Galilea, había estado en la fiesta, en la celebración de la Pascua. El Evangelio de Juan nos muestra seguramente varias veces que Jesús está en la Pascua de Jerusalén, en celebraciones que va no solo a Pascua, también va a otras celebraciones que subían los judíos a Jerusalén. Había estado allí en una celebración y muchos galileos habían visto los signos que había hecho durante la fiesta. Habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta.
porque estos galileos también habían ido allí a celebrarla. Jesús había hablado de cómo en su tierra no es bien mirado un profeta. Los reconocemos muy bien, capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús llega a la sinagoga, dice que el Espíritu del Señor está sobre él y los de su tierra no lo reconocen. Ahí está un poquito más detallado en Lucas. Aquí con una expresión Juan empieza como a mirar esta situación también, pero los galileos, no los de Nazaret, sino otros, empezaron a creer en Jesús. Y en toda esta introducción aparece un personaje, un funcionario real, es decir, alguien que trabajaba para Herodes Antipas, que era rey de Galilea y Perea, que es más hacia el occidente. Este es el río Jordán, la Galilea, río Jordán, la Perea, y él tenía una ciudad que había construido Tiberíades para hacerle honor a Tiberio. Tenía varios lugares donde vivir, pero sobre todo en Maqueronte, que estaba más hacia este costado oriental del río, y tenía funcionarios. Uno de esos funcionarios fue a pedirle a Jesús que le curara a su hijo, porque había escuchado que Jesús había llegado a Galilea y fue a verle, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo creyó en Jesús? ¿O cómo supo de Jesús? Y hay otros personajes que van apareciendo y vamos atando como cabos, y es, Jesús había curado una mujer, hemos hablado de Juana de Cusa, intendente de Herodes, y curó a Juana de Cusa. Se conoció entre los que trabajaban para Herodes la curación de Juana de Cusa. Y empezaron a ver, este hombre cura. Este funcionario, a partir de esa curación, escucha de Jesús y va a buscarlo. Y la búsqueda es una intención muy válida y muy bonita, porque es que es un hijo. ¿Qué no harían ustedes por un hijo? ¿Qué no han hecho ustedes por un hijo? Por la sanidad, por cuando están enfermos, por enseñarlos, por tratarlos bien, por darles lo mejor. Pues este hombre ama a su hijo y sabe que hay uno que lo puede curar y se dirige a Jesús. Y entonces Jesús aquí utiliza una expresión de cómo no ven signos y prodigios no creen. Un poco no solo un reproche para este hombre, sino que el contexto de persecución no deja de darse delante de Jesús y muchos piden signos. Pero este hombre va más allá con el dolor y le insiste que baje antes para que no se muera su hijo. Y Jesús le dice, anda, tu hijo está curado. Y aquí hay una expresión que es para la meditación de hoy. Ahí es donde va este hilo conductor y lo que yo quiero que meditemos en este día. Dice, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Qué bonito suena eso. Creer en la palabra de Jesús y ponernos en camino. ¿Será que eso estamos haciendo en Cuaresma? Creer en su palabra, para eso la lección divina diaria. Creemos en su palabra. Esta palabra nos lleva a ponernos tras las huellas de Jesús. Él es el camino. Caminamos con Él. Sí lo estamos haciendo. No solo de palabras, sino de gestos. Realmente, radicalmente. El hombre creyó y se puso en camino. Claro, el camino a buscar al Hijo la curación. Pero el camino de ustedes y yo está en creerle a Él. Seguirlo a Él. Amarlo a Él. Y entonces Él empieza a constatar que unos criados vienen corriendo a decirle que el hijo ya estaba curado y le dicen la hora, más o menos como aquí lo ponen pues a una hora occidental, dice que hoy a la 1 lo dejó la fiebre y el padre cayó en la cuenta que era la hora que Jesús le había dicho, es decir, Jesús le cumplió, Jesús le cumplió y dice, le creyó él con toda su familia, él con toda su familia. Es que esa es la consecuencia, creyó el primero. Y él como padre hebreo de su familia arrastró en el buen sentido de la palabra que los otros creyeran en Jesús. La sanación no se dio así porque sí, la sanación se dio por la palabra de uno que tiene poder sobre la vida. Y cuando uno cree va arrastrando a otros, va dando ejemplo y va abriendo la fe para otros de la familia. Y dice Juan, este fue el segundo signo que hizo Jesús antes de llegar de Judea a Galilea. 2 signos, va mostrando signos, los signos del actuar de Jesús. La samaritana, este funcionario real, habrá también la resurrección de Lázaro. Y va mostrando, son los signos en Juan, son la intervención directa de Jesús, no para llamar la atención a la manera del mundo,
sirvió para mostrar la misericordia de Dios y el Dios que viene a dar vida, no muerte. Que el Dios que viene a rescatar al ser humano de todas sus postraciones. El Dios que interviene en la vida de aquel que cree. Pues este hombre era un funcionario, trabajaba para el rey, seguramente dentro de ese ámbito pomposo se abajó por el dolor de este hijo y eso lo llevó al camino de creer en Jesús. Que ustedes y yo hoy podamos creer y que eso tenga consecuencia en nuestras familias y que eso tenga consecuencia en los que nos ven actuar y que eso nos lleve a decir verdaderamente debemos creer en Jesús. No porque toca, no por miedo, sino porque es el único que nos da la vida, es el único que tiene palabras de vida eterna, es el único que es el dueño de todo. Y más que solo la salud física, es la salud del alma, porque Él vino a sacarnos de la muerte, de aquello que nos mata. Esto lo comprendió ese hombre y creyó y se puso en camino. Usted cree y se pone en camino en esta cuaresma, verdaderamente cree. ¿Y cuál camino? Caminos hay muchos de la vida, porque los caminos de la prepotencia, del orgullo y de los pecados capitales, esa puerta es muy amplia, pero la puerta estrecha es el camino de Jesús. Nos ponemos en ese camino de la puerta estrecha y con ellos ponemos a nuestra familia. Que esta sea hoy la meditación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por darnos la mano y que nos enseñes a ponernos en camino contigo porque creemos y te buscamos con sincero corazón. Enséñanos a salir de aquellos caminos oscuros, enredados, caminos que conducen a la muerte. Que hoy con este funcionario real de Herodes Antipas podamos creer. Te buscamos seguramente por otra intencionalidad. Este hombre lo buscó por el amor por un hijo. Nosotros hoy te buscamos porque somos hijos gracias a ti que nos has dado la salvación, Hijo de Dios. Enséñanos a habitar el camino amplio y a caminar en el camino estrecho de la cruz en esta cuaresma que nos conduce a la vida. Enséñanos a creer nosotros y que nuestro testimonio lleve a que nuestros familiares crean, porque tú lo has prometido, el que cree se salvará a él y toda su familia. Que podamos hoy verdaderamente buscarte a ti, reconocerte a ti, creer, abrir el corazón, toda nuestra vida para ponerte en el centro de nuestra existencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Para qué me sirve hoy este texto, este ejemplo del funcionario real? ¿Cómo me pongo en camino? Creo y me pongo en camino con Jesús. Cada uno ponga ahí como expresiones, a qué le lleva esa meditación, cómo lo va a hacer. ¿Estamos en camino de Jesús? ¿Usted está en camino de Jesús? ¿Cuáles son los signos que usted puede decir? Estoy en camino de Jesús por esto y esto y esto y esto. ¿Cree en Jesús por esto y esto y esto? O me falta creer por esto y esto y esto. No estoy en camino por esto y esto y esto. ¿Cómo voy a ponerme en camino con Él para creer cada uno y su familia? Gracias por los comentarios que ponen abajo en el chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Feliz día para todos.